concurrencia. Así que buen día a todos y comenzamos con nuestra perorata. Ups, me atrasé un poco, parece. Ya. Comenzamos con nuestra perorata de hoy. La clase de hoy seguramente va a ser más bien corta porque quiero ver un tema y cerrarlo y no dejar el próximo tema en el aire, digamos, ¿sí? Así que eso. Nuestro tema de hoy son los autómatas finitos no deterministas. Veo que hay una... Veo que hay... ¿cómo se me ve un comentario? Bueno, nuestros temas de hoy son primeramente ver qué diablos es no determinismo. Luego vamos a plantear un modelo formal de autómata finito no determinista. Vamos a definirlo formalmente y vamos a definir también el lenguaje que ese modelo acepta. Les advierto de partida ya, el tema no determinismo es algo que hay que entenderlo bien, es uno de los pilares centrales de nuestro tema, digamos, de nuestra área de este ramo por lo menos, y por lo tanto es relevante tenerlo presente, entenderlo bien. Así que, por favor, pongan atención a lo que vamos a estar haciendo acá. La idea de no determinismo, ¿de qué se trata? En la base, nuestro uso de este término, cuidado que hay otras excepciones, hay otras definiciones en otras áreas en las cuales no determinismo significa cosas muy distintas. Significa que nuestro sistema, lo que nosotros estamos interesados en estudiar, el autómata, el programa, etcétera, no siempre tiene completamente definido el camino que debe seguir. En ciertos puntos de su procesamiento tiene que elegir entre varias alternativas. El punto está para nosotros en que si hay algún camino que lleva a que la computación tenga éxito o dé el resultado que interesaba en este caso, que es el éxito, ¿cierto? En ese caso, se decimos que acepta o que la computación tiene éxito. Falla solamente si es que no hay ninguna forma de llegar a una solución exitosa, ¿sí? Esto no significa que el asunto se vaya por un camino y se pueda empantanar por ahí, con eso rechaza. Rechaza solamente si es que no hay ningún camino mediante el cual pueda finalmente aceptar. Hay varias maneras diferentes de entender este tipo de modelo. La primera es básicamente recurrir a la brujería. El sistema es capaz de adivinar brujamente cuál es la opción correcta. Es brujería realmente bruja en el sentido que jamás se equivoca. Si es que hay varias opciones que lleva a la meta, elige siempre la que da el camino más corto o el mejor camino o qué sé yo, ¿sí? Otra manera de verlo es que es una manera resumida, digamos, de especificar que se debe probar sistemáticamente. O sea, se exploran todas las posibilidades y retenemos la mejor si es que encontramos alguna que funciona. Otra manera distinta de verlo es verlo como una manera de especificar que el asunto funciona en paralelo, o sea, en el momento en que nuestro sistema tiene que elegir entre caminos,
básicamente se crean copias del sistema completo, una por cada posible elección, y esas copias siguen funcionando en paralelo. Si es que alguna de esos caminos, si alguna de las computaciones se mete en un brete, digamos, llega a alguna situación en la cual no puede seguir o rechaza, simplemente esa computación falla silenciosamente. Si es que alguna tiene éxito, ese es el resultado, digamos, de la computación completa. Otra manera de verlo es básicamente dejamos al sistema o al usuario la tarea de resolver el problema. En el fondo estamos diciendo, mire, la solución tiene que cumplir con esto. No estoy diciendo cómo resolverlo. ¿Sí? La última manera, y posiblemente la manera de probar sistemáticamente, son la manera en que uno debiera razonar respecto a esta clase de cosas cuando trabaja en forma formal. Para efectos de discusiones informales, la idea de brujería, de que el sistema adivina cuál es la opción correcta, suele ser una manera útil de discutir al respecto, aunque es bastante informal, obviamente. ¿Sí? En nuestro caso particular, bueno, lo que va a resultar más importante más adelante, por el momento no es particularmente relevante, es que tiene implícita la idea de siga el mejor camino posible. ¿Sí? Por el momento eso no nos interesa, pero lo dejamos planteado como relevante para el futuro. Sabemos que ese mejor camino existe. En general, no tenemos manera de hallarlo que no sea probar todas las opciones, o sea, la alternativa de esta es una manera concisa de decir pruebe todas las alternativas posibles. ¿Sí? En eso precisamente consiste el poder del no determinismo, en el hecho de que estamos diciendo en forma muy compacta cuál es la solución que buscamos, no estamos diciendo cómo encontrarla, y que en el fondo estamos suponiendo que la solución que entregamos es en algún sentido la mejor posible. Bien, el ejemplo de un autómata no determinista, la idea de un autómata finito no determinista es similar al DFA que habíamos definido antes, pero le vamos a dar la alternativa de seguir caminos distintos. Ya veo que tengo una noticia ahí. Supongamos que nos interesa el lenguaje de las palabras sobre el alfabeto sigma A, B, C, que terminan en ABC. No tenemos cómo avanzar hasta el final, retroceder 3 posiciones y revisar que las 3 últimas posiciones coinciden con lo que estamos diciendo. Pero lo que podemos hacer es, en el fondo, dejar que el autómata adivine que le quedan solo 3 símbolos por leer y en ese momento recién se ponga a revisar si lo que viene es ABC. El resultado es este hermoso autómata de acá. Como ustedes ven, en el estado 0, en el estado inicial, se queda dando vueltas leyendo A, B y C, pero con A también puede ir al estado 1. O sea, en el estado 0 tiene la elección leyendo A de seguir en el estado 0 o ir al estado 1. Si es que elige ir al estado 1, en el fondo está adivinando que le quedan solamente 3 símbolos para llegar al final y en ese caso entonces lee la A, lee la B y lee la C y termina. Y estamos. ¿Sí? Nuestro modelo, si lo miramos desde el punto de vista de brujería, adivina brujamente que
le quedan 3 símbolos por leer y va a aceptar finalmente y por lo tanto después de darse un montón de vueltas acá de esta cosa y llega al estado final y somos todos felices porque el autómata aceptó. Si es que la palabra no termina en ABC, bueno, podemos suponer que el autómata hace cualquier cosa. Si al final del día en qué estado termine, da lo mismo, porque no puede terminar en el estado final 3. Por ejemplo, se queda simplemente dando vueltas en el estado 0. Si lo queremos ver desde el punto de vista de probar las distintas alternativas o el camino del paralelismo, estamos diciendo que en el momento que está en el estado 0, lee una A, una copia del autómata se queda en el estado 0 y la otra copia del autómata se va al estado 1. Si después de esa primera A viene, por ejemplo, una B, tengo ahora un autómata, la segunda copia se fue al estado 2 y la primera copia no le quedó más que quedarse en el estado 0. Si ahora viene de nuevo una A, por ejemplo, bueno, la computación, la segunda copia del autómata que estaba en el estado 2, silenciosamente termina, porque ya claramente no puede seguir, ¿cierto? La primera copia, a su vez, crea una nueva copia ahora, una copia que se queda en el estado 0 y otra copia que se va al estado 1. O sea, en cada momento podemos tener en ese sentido, si estamos pensando en la alternativa paralela, digamos, podemos tener un montón de autómatas que están en distintos puntos de avance a través de esta cosa. Algunos podrán incluso llegar al estado final leyendo A, B y C, pero resulta que la palabra no ha terminado y se quedan, en el fondo no tienen cómo seguir, en el fondo el estado 3 no tiene ningún tipo de salida y por lo tanto también esos cómputos terminan silenciosamente. ¿Sí? Ojo que en este caso particular, acá tiene perfecto sentido, y bueno, se lo vamos a ver más adelante, decir que desde el estado 1 con A, por ejemplo, no vamos a ninguna parte. ¿Sí? Acá tiene sentido decir que el autómata no tiene dónde ir, se empantana, se queda pegado. ¿Sí? Bueno, una manera determinista de resolver este problema es recordar en los estados del autómata si lo último que se ha visto es algún prefijo de ABC. Un prefijo de ABC, bueno, es obviamente alguna cosa en la cual comienza la palabra ABC, o sea, en este caso particular, epsilon o AB o ABC. Si lo último que hemos visto ha sido ABC, como últimos 3 símbolos, estamos al final, aceptamos. Si no estamos al final, bueno, tendremos que seguir procesando. Nuestro, un autómata determinista que hace esa cosa es esta maraña de acá. En el estado 0 hemos visto hasta el momento nada de ABC y si vemos B o C, bueno, estamos en las mismas, no hemos visto nada de ABC, todavía no hemos comenzado. En el estado 1, lo último que he visto es el símbolo A. Voy del estado 0 al estado 1 con A. Si en el estado 1, lo último que he visto ha sido una A, veo otra A, bueno, lo último que he visto ha sido una A, o sea, sigo ahí mismo. Si en el estado 1 veo una B, voy al estado 2. El estado 2 significa en el fondo que hemos visto a B. Si es que en el estado 1 veo una C, vuelvo al estado 0. Vuelta al comienzo. O sea, el cuento ya no es A, bla, bla, sino que ahora ya tengo una C y tengo que volver a comenzar desde 0. De la misma manera, desde el estado 2, si viene una A, bueno, lo último que he visto ha sido una A y falta por ver BC para terminar y volvemos al estado 1. Si en el estado 2 veo otra B, también de vuelta al principio, no tengo avanzado nada en el fondo. Y estamos. Si es que del estado 2 veo una C, esta transición de acá,
voy al estado 3. El estado 3 significa, lo último que vi fue ABC. Si es que ahí se acaba la palabra, estamos listos, aceptamos. Si es que no, si es que viene una A, bueno, lo último que he visto, que podría ser el comienzo de un ABC, es una A y vamos al estado 1. Si lo que veo ahora es una B o una C, de vuelta al estado 0. Partamos desde el principio. ¿Sí? En este caso, pudimos construir un autómata determinista que reconoce el lenguaje que nos están pidiendo. Definitivamente es bastante más enredado, bastante más complejo que el autómata que habíamos armado, el autómata no determinista. ¿Sí? Y en realidad, si lo piensan un poco, no está para nada claro que siempre podamos hacer una jugarreta como esta, sea cual sea la clase de maraña de opciones que le estemos dando al autómata no determinista a elegir. ¿Sí? Bueno, aquí abajo aparece nuevamente un pequeño resumen, digamos, de lo que había dicho antes. Formalmente, nosotros acá, como ya lo he estado asustando un par de veces, este es un ramo fundamentalmente de matemáticas, nos interesa poder hacer demostraciones con lo que estamos trabajando y el estar haciendo monitos en el fondo no es precisamente algo con lo que se pueden hacer demostraciones claras. Por lo tanto, tendremos que formalizar el modelo y describirlo en forma más agarrable, ¿sí? Bueno, por definición entonces, un autómata finito no determinista, que se abrevia NFA, Non-Deterministic Finite Automaton en inglés. M, Q, sigma, delta, Q0, F, o sea, si ustedes se fijan, tiene exactamente el mismo tipo de piezas que tiene un DFA. Consta de las siguientes piezas. Un conjunto finito de estados, ninguna novedad en eso. Un alfabeto de entrada, tampoco nada particularmente nuevo. Una función de transición, y aquí sí empiezan a aparecer diferencias. La función de transición del autómata finito no determinista toma como entrada un estado y un símbolo o nada. O sea, le estoy dando la posibilidad de decir, ¿sabe qué más? No voy a consumir nada, pero igual voy a cambiar de estado. Cosa que en un DFA no está permitido, si ustedes recuerdan. Y el resultado de la función es un subconjunto de los conjuntos de estados del autómata. ¿Sí? En el caso del DFA, si ustedes recuerdan, era simplemente un estado. Acá estamos diciendo, oiga, usted lea un símbolo y puede ir posiblemente a varios estados diferentes. O también incluso el, el conjunto de subconjuntos del conjunto de estados, demasiado conjuntos en esa frase, ¿cierto? Definitivamente también incluye el conjunto vacío, o sea, por lo tanto existe perfectamente y legalmente la posibilidad de acá de decir, desde este estado, leyendo esto, el autómata no va a ninguna parte, va al conjunto de estados vacíos. Y tenemos finalmente, no hay ninguna novedad, el estado inicial, que es un estado del autómata, y para rematar, F, el conjunto de estados finales, que nuevamente es simplemente un subconjunto de los estados. Igual que en el caso del DFA, acá está permitido que el conjunto de estados finales sea vacío, que sea todos los estados o un montón de otras cosas más. También nada dice que todo tenga que estar conectado, o sea, el autómata anterior podríamos haberle agregado un montón de cosas por los lados que no aportan nada y que nosotros generalmente simplemente vamos a omitir. En este caso particular, en los NFA, como tenemos la opción de decir esta cosa no va a ninguna parte, no es necesario agregar estados muertos. Se habla de transiciones espontáneas
ya que el autómata puede cambiar de estado leyendo epsilon, o sea, leyendo nada. O sea, puede cambiar de estado sin ninguna clase de estímulo externo. ¿Correcto? Bueno, nuevamente me acabo de dar cuenta de que, a pesar de que revisar las transparencias, alguna embarrada cometí. Ya. Próxima vez que tomen el ramo, estas transparencias van a estar mejores, se lo prometo. El resultado de la función de transición es un conjunto de estados. O sea, lo que habíamos dicho antes, con la misma entrada el autómata puede ir a estados diferentes. Ahí está su no determinismo. No queda determinado completamente si es que va para acá o va para allá. Ya. Habíamos definido para nuestros autómatas finitos deterministas la noción de una descripción instantánea. Una descripción instantánea básicamente dice que en qué situación está nuestro autómata. Esa es la intención que hay detrás del cuento. Falta un signo igual aquí. Sea entonces M, esta adefesio de acá, un NFA, donde, igual que en el caso de los NFA, y donde, igual que en el caso de los DFA, podemos suponer sin mayores problemas de que la intersección entre los estados y los símbolos es vacía. La descripción instantánea de M es una palabra, igual que en el caso anterior, alfa Q beta, con alfa y beta elementos de signo asterisco y Q un estado. La idea nuevamente es que el autómata ya leyó alfa, está en el estado Q y le queda por procesar beta. Si beta es vacío, bueno, está al final de la palabra, terminó de leer. Si es que alfa es vacío, en el fondo le queda por leer todo. O sea, estamos al comienzo del procesamiento. No ha hecho nada todavía. Igual que en el otro caso, o sea, en realidad la idea es precisamente exactamente la misma que teníamos antes. Podemos definir la relación de transición del NFA en el fondo de forma muy similar a como lo hicimos para el caso de los DFA, con la única salvedad de que, o sea, dos salvedades en el fondo. La primera salvedad es que acá, en vez de ir a un estado, hay varias opciones y por lo tanto vamos a decir que de esta descripción instantánea, o sea, hemos leído alfa, estamos en el estado Q, nos queda por leer X beta, podemos ir a la situación en que hemos leído alfa X y estamos en el estado P y nos queda por leer beta, siempre que desde el estado Q, leyendo X, puedo ir al estado P, o sea, P es uno de los estados que componen delta de QX. ¿Sí? También la otra opción que tiene el autómata no determinista es una transición espontánea, o sea, simplemente cambiar de estado sin leer nada. Y eso queda reflejado por la segunda alternativa que estamos indicando abajo. El autómata leyó alfa, está en el estado Q, le queda por leer beta, pasa a la situación en la cual leyó alfa, está en el estado P y le queda por leer beta, siempre y cuando P pertenece a esto. O sea, P es de los estados que se pueden alcanzar desde el estado Q leyendo epsilon. Nótese que estas dos alternativas en el fondo no son realmente excluyentes. O sea, del mismo estado Q yo puedo tener la opción de leer símbolos y cambiar de estado o simplemente cambiar de estado porque se le ocurrió nomás.
no está prohibido que esas dos alternativas coexistan. Eso. Entonces, con eso podemos definir el lenguaje aceptado por el autómata en forma básicamente en símbolos básicamente idénticos a la segunda definición del lenguaje aceptado que nosotros construimos para los DFA, que era utilizando la relación de transición. O sea, nuestra definición, si la comparan con nuestra definición anterior, el único cambio es que esta letra de aquí es una N y no es una D como en la definición anterior que teníamos, ¿sí? Y la idea en realidad nuevamente es exactamente la misma, o sea, el lenguaje que el autómata acepta son todas aquellas palabras que pertenecen al que sobre el alfabeto del caso, tales que si comienzo el procesamiento con el autómata a punto de leer alfa, en 0 más pasos de la relación de transición, llegamos a la situación en que hemos procesado todo alfa, estamos en un estado Q sub F, y ese estado Q sub F es un estado final. La diferencia, volvamos atrás a nuestra idea de qué es lo que significa no determinismo y toda esa cosa, está precisamente en que en este caso el camino que sigue el autómata no es único. Pueden haber varios caminos, puede tomar elecciones en el camino. Y lo que estamos diciendo con esto es que hay una manera de llegar de la situación esta, del inicio, a alguna situación de este tipo. Y aceptamos, el lenguaje aceptado es el lenguaje de todas aquellas palabras para las que tal camino existe. El camino que sigue el autómata con una palabra particular no está determinado, no determinista. Allá había simplemente un solo estado posible en cada paso. Aquí pueden haber varias alternativas, incluso muchas, ¿sí? Nuestra definición del lenguaje aceptado por el autómata que habíamos adoptado inicialmente con los DFA, utilizando la función de transición extendida, aquí no es tan clara, porque aquí realmente no puedo decir, oiga, este es el estado en el que está el autómata después de hacer estos pasos. Podrían ser montones. Y por eso es que acá adoptamos la definición basándonos en la relación de transición, ¿sí? Y descripciones instantáneas. Un paréntesis, en estos modelos, digamos, la construcción de relación de transición y toda esa cosa es bastante simple y transparente. Vamos a utilizar este mismo tipo de ideas más adelante para definir lenguajes aceptados por autómatas más complejos. Así que asegúrense de entender bien de qué por qué estamos haciendo las cosas de esta manera acá. Bien, intuitivamente, si ustedes miran, un DFA no es más que un NFA bien especial. Tiene prohibido tener transiciones con epsilon, o sea, no puede tener transiciones espontáneas, y tampoco simplemente usa su permiso de tener varias transiciones desde un estado con el mismo símbolo. Y básicamente omitir estados muertos, digamos, podemos hacerlo limpiamente en el caso de los NFA, ¿sí? Pero ese es monitos, y como decíamos, los monitos pueden darnos una idea para dónde va la micro, pero no son una demostración. Formalmente, si tenemos un DFA,
podemos tomarlo como un NFA con la siguiente suposición. Y me faltó un paréntesis ahí. Si me dan un DFA, yo puedo construir un NFA, que básicamente es la misma historia, el mismo conjunto de estados, el mismo alfabeto, el mismo estado inicial, el mismo conjunto de estados finales, y la función de transición es simplemente el conjunto del único valor de delta para el DFA, en caso de que, bueno, en todos los casos, digamos, de lo mismo. Y el delta prima para todos los Q epsilon es 0 para todo Q en Q. Con eso debería quedar claro. Un escéptico recalcitrante que no me crea ni siquiera con esto va a demostrar que las relaciones de transición de los dos autómatas, la relación de transición de M y la relación de transición de M', en el fondo son la misma. Y por lo tanto, usando nuestra definición de qué es lo que es el lenguaje aceptado por el autómata, como las relaciones que se usan en la demostración correspondiente son las mismas, bueno, quiere decir que los dos definen los mismos lenguajes. Como les decía, nuestra clase de hoy, digamos, quería simplemente plantear estas ideas. Resumen rápido de todo el cuento: definimos formalmente nuestro modelo autómata no determinista. La noción de no determinismo, que en el caso de acá es un ejemplo muy simple de no determinismo de lo que estamos hablando, es extremadamente importante. Por favor, háganse familiares de ella. Asegúrense de entender bien de lo que estamos hablando. Revisen, por ejemplo, los dos autómatas que planteamos para palabras que terminan en ABC, ¿sí? El determinista y el no determinista. Un punto importante precisamente de ese mono, y va a resultar la misma situación, digamos, en otros ejemplos que hagamos más adelante de otros aparatos no deterministas. Resulta que el mono determinista equivalente, si es que existe, como en este caso sí existe, suele ser muchísimo más enredado que el original no determinista. O sea, el poder decir, mire, yo quiero una solución que cumpla con esto, usted arregle para encontrarlo, no le voy a decir yo cómo hacerlo, es menos trabajo generalmente que decir paso a paso y en detalle cómo obtener la solución. Definimos también el lenguaje aceptado por una NFA. Nuevamente, para esto usamos la idea de relación de transición, porque la idea de una función de transición extendida como que no está muy claro para dónde, por dónde irnos para poder hacer eso. Vamos en realidad un poco más adelante ver cómo podemos construir, digamos, el equivalente moral de eso, pero no es para nada claro así de buenas a primeras, y lo que queremos es una definición simple, no una cosa que requiera un montón de desarrollo previo. Como ya había dicho, vimos el ejemplo de una NFA y un DFA bastante más complicado, que reconoce el mismo lenguaje. En realidad, si ustedes lo piensan así fríamente, esta posibilidad de darle al muñeco la posibilidad de estar adivinando cuál es el camino correcto, no está claro necesariamente así de buenas a primeras de que se pueda siempre construir un DFA para hacer la misma pega, ¿sí? Lo que a uno se le ocurre, digamos, es que si es que construyo algún artilugio que
haga la misma pega que el NFA, seguramente va a tener que ser alguna clase de cosa más elaborada, con capacidades adicionales. Al fin y al cabo estamos suponiendo que estas cosas recurren a la brujería. Bien, para cerrar esta parte y dejarlo en libertad de, ¿cómo se llama?, de disfrutar de sus bien merecidas vacaciones, o más bien receso, que lamentablemente, como ya hacía notar uno de sus compañeros, lamentablemente no hay 18 para disfrutar, pero bueno, habrá que organizar alguna eh, actividad más, eh, más casera, digamos, no ir a no salir. Quedamos hasta acá entonces. Nuestro tema que nos queda pendiente, y eso va a ser nuestro tema con el que vamos a retomar el curso después de este receso, es el hecho de que hasta el momento ahora tenemos 3 maneras de escribir lenguajes. Hay un par de preguntas más o menos obvias en el aire que quedan con esto. ¿Cuál es la relación entre esas maneras de escribir lenguajes? Podemos escribir lenguajes mediante expresiones regulares o mediante un DFA, diciendo el lenguaje que esta cosa acepta, o el lenguaje que un cierto NFA acepta. ¿Qué relación hay entre ellas? Esa es nuestra pregunta siguiente. Y obviamente una pregunta que queda como en el tras bambalinas, digamos, por el momento, es, ¿habrán lenguajes que ninguna de estas cosas pueda representar? Necesitaremos algún mecanismo más elaborado para reconocer lenguajes adicionales. ¿Qué lenguajes se pueden reconocer en principio? Toda esa clase de preguntas, digamos así, ese ámbito amplio de preguntas, todavía va a tener que quedar en el aire. Me imagino que con sus antenitas de vinil ustedes se dan cuenta de que esto no puede ser toda la historia porque queda bastante semestre por delante todavía, en el cual vamos a seguir explorando esta clase de temas. Eso es nuestra discusión de hoy. No sé si hay alguna consulta. Voy a abrir acá el área de participantes y voy a echarle una mirada al chat. Ustedes tienen en el área de participantes, hay una opción por aquí abajo que les permite básicamente levantar la mano, o sea, decir, oye, tengo una pregunta, plantearla, ¿sí? Si es que van a preguntar algo así, por favor recuerden de prender su micrófono, porque si no se van a escuchar ustedes mismos solamente, y no yo. Bien, me dice David Álvarez que tiene todo claro. Me alegro que así sea, pero por favor échenle una mirada al tema. Por favor, como les decía ya antes, revisen las transparencias, lean los apuntes. Si encuentran alguna cosa que les parece poco feliz,
no de la versión que me acabo de dar cuenta que tiene como 4 ranas, que las voy a corregir y voy a publicarlas en un minuto más. Si tienen alguna cosa que reportar al respecto, recuerden ponerlo en el área de consultas. Y les recuerdo también nuevamente que cualquier aporte en ese sentido tiene un premio. Lo van a necesitar, o más bien debería decir, por favor, no hagan uso de eso. Yo quiero cumplir con mi sueño de algún día dictar este ramo con el aula magna llena de gente. Así que eso. Esta vez ya son hartos, faltan unos pocos cientos más y llenamos el aula magna. Así que fuerza, cabros, dejan de tomar el ramo de nuevo otro semestre. Ya, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Respeten las reglas, por favor. No se arriesguen, no arriesguen a sus familias tampoco. Y diviértanse, pásenlo muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe.